Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. El cuerpo es una comunidad formada por sus innumerables células o habitantes. Tomás Alva Edison. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Un tema reciente de aparición, un tema de actualidad y sobre todo un tema de medicina del futuro, un tema para toda la vida. La capacidad de utilizar nuestros recursos primarios, nuestras células madre, que se pueden encontrar en el cordón umbilical y que muchas madres lo dejan hoy en día de sus bebecitos, se toman muestras para una futura necesidad. Hay técnicas modernas que lo permiten extraer de otros lugares como la grasa y por supuesto donde se producen, donde están todo el tiempo, en la médula ósea. ¿Qué pasa si estas células las utilizamos y le adicionamos otro tipo de estrategias novedosas, estrategias también basadas en sistemas ancestrales de la acupuntura y medicinas alternativas como la homeopatía? De eso vamos a hablar esta noche, de esa implementación para ciertos tipos de trastornos de salud. Saludamos a todos aquellos que tengan enfermedades degenerativas. Pongan atención, ¿qué puede ser útil de esto? ¿Qué puede ser aplicable para sus vidas? Héctor Roa Morales es un médico, cirujano en la Universidad Nacional, es especialista en diferentes terapias alternativas y complementarias de la Universidad Manuela Beltrán, es docente, enseña acupuntura y homeopatía y lo hace en diplomados también en diferentes universidades del país y no solamente del país, sino internacionalmente. Enseña lo que es la homeocinetría, vamos a explicar en un momento qué es eso. Y es investigador en terapias de regeneración con células madre, escribiendo el libro Homeocinetría, de la ciencia del Tao a la memoria del agua. Doctor Héctor Roa, buenas noches, gracias por estar aquí en Sanamente Caracol Radio. Muy buenas noches, Santiago, y a toda su audiencia, buenas noches. Doctor Héctor Roa Morales, ¿qué es la homeocinetría? Para que nos ubiquemos en este término bastante poco conocido para las personas. Bueno, la homeocinetría es la aplicación de medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura. Yo llevo 30 años enseñando acupuntura y homeopatía y me di cuenta de que se podían integrar perfectamente estos dos sistemas médicos tradicionales, mucho más antigua la medicina tradicional china con más de 5.000 años de historia, y la homeopatía mucho más reciente, pero también una medicina alternativa donde se recoge la información y la energía de las plantas o de tejidos o de minerales para, a través de un proceso de dinamización y su cocción, producir medicamentos que generan información y que generan energía y que producen una posibilidad de regulación del sistema energético vital. Y se pueden integrar las dos. Esa posibilidad de integración de la homeopatía con la acupuntura es lo que he denominado ahora homeocinetría holística, basado en el diagnóstico energético de la tradición china, buscando los puntos claves para regular un órgano, puntos de acupuntura que ya conocemos perfectamente bien en el mapa que nos dejó la tradición de hace miles de años, y por otro lado utilizando los medicamentos homeopáticos para regular un órgano en particular en esos puntos de regulación o equilibrio de los órganos que nos enseñó la tradición china. Bueno, eso es la homeocinetría. La acupuntura ancestral utilizaba agujas de oro, utilizaba agujas de plata para activar o dispersar la energía en estos canales que, como antenas de recepción, podían modular la energía a través de estas carreteras o meridianos de acupuntura. Hoy recientemente se utilizan de otros materiales, pero usted utiliza estos medicamentos y los aplica directamente en esos puntos de acupuntura, doctor Roa. Sí, es cierto. La tradición china incluso utilizó agujas de piedra y de hueso hace miles de años. Luego apareció desde luego la época de los metales, el cobre, el oro, la plata, y se utilizan ahora agujas de acero inoxidable para estimular la energía de los puntos. Pero es que el punto tiene una información, tiene una memoria, como que tiene la posibilidad de regular un órgano, tonificar su energía, fortalecerla o dispersar si hay una congestión del órgano en particular. Hay puntos que permiten dispersar o descongestionar un órgano y otros puntos que permiten tonificar un órgano. Pero también hay medicamentos homeopáticos que pueden descongestionar un órgano o tonificar, en otro caso, otros medicamentos homeopáticos. Lo que buscamos es qué punto sería el más adecuado para aplicar un medicamento homeopático que tiene esa virtud de tonificar un órgano o de descongestionarlo. En eso se basa la homeocinetría, y lo que aplico con agujas también muy delgadas, agujas de 27G por 1,5, agujas muy cercanas al tamaño de las agujas de acupuntura, pero que son agujas hipodérmicas. Que pueden colocar a través de ellas puedo colocar un medicamento.
y deja ahí una cantidad mínima, porque me imagino que solo la información. No hay que gritarle al cuerpo, sino susurrarle como le hacemos a las personas amadas. Así es mucho más poderoso. Un susurro. Exactamente, es un canto. Es un canto, canto que sí, le hacemos a una energía muy sutil, a una energía muy particular, que entiende solamente cierto lenguaje. Yo a un meridiano de hígado no le voy a aplicar un medicamento que sea para el riñón, le aplico un medicamento que es para el hígado y él entiende esa información, porque estamos hablando de dos medicinas que son de energía y de información. La homeopatía es energía, pero también es información, y el punto de acupuntura es energía, pero también es información. Entiende cierta frecuencia, cierta modalidad de información, y es lo que yo aplico. Bien, entonces nos queda claro, homeosinatría es la tradición holística de la medicina tradicional china, integrada al conocimiento reciente de la medicina cuántica, en este caso específicamente de la homeopatía, integrando el conocimiento para utilizar con agujas hipodérmicas, con un medicamento homeopático, con un canto en un lenguaje específico, para utilizar sobre meridianos de acupuntura para trabajar la salud. Ahora vayámonos un poquito más, porque usted en estos 30 años de trabajo terminó y cayó en el tema que es en este momento, no digamos moda porque sería una forma peyorativa de decirlo, sino un trabajo serio, científico, que se hace en el mundo entero sobre las células madre. Cuéntenos un poco cómo es todo este proceso en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sí, doctor Roa, lo de las células madre. Sí, bueno, maravilloso. Hay algo muy particular, y es que en el meridiano de vejiga, en la espalda, en la tradición china, había una línea, hay 3 líneas, 3 canales de energía en la espalda que tenían relación con todos los órganos. Uno de esos canales, la tradición china lo llama el canal Huatu Jiaqi, y ese Huatu Jiaqi quiere decir la energía, llevar la energía a los órganos. Es unos canales que llevan como la energía más ancestral cada uno de los órganos de todo el organismo, es decir, al páncreas, al vaso, al estómago, al corazón, al pulmón, y esas líneas del meridiano de vejiga que quedan en la espalda, los puntos Shu y los puntos Huatu Jiaqi, hablaban de que eran como comparados con lo que se estaba investigando recientemente, era como la información madre energética del organismo. A raíz de esa inquietud de que eso era como colocar células madre, fue que empecé a mirar hacia las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades en medicina regenerativa, en conferencias que estuve dictando en Barcelona y en España y en Portugal. Empecé a conocer la tecnología de las células madre muy naciente. Hasta el 2008 hay un primer estudio publicado de regeneración exitosa de cartílago en rodilla humana usando células mesenquimales derivadas del tejido graso abdominal. Entonces yo digo, ¿qué sería si yo aplico células madre en puntos de acupuntura que tienen esa información cualificada, aparte de colocarlas en el órgano directamente comprometido? Entonces, a raíz de esa inquietud de que existía unos puntos especiales de información ancestral en la espalda, llamados puntos Chu y Huatu Jiaqi, ¿cómo podríamos mezclar las dos tecnologías? Y me puse a estudiar las tecnologías de células madre hasta que logramos empezar a crear todo el equipo, porque se requiere desde luego de un desarrollo tecnológico importante, tener una cabina de flujo laminar, centrífugas especiales, procesos de laboratorio complejos para poder aislar las células madre. Y empieza esa historia que en Colombia, desde luego es muy reciente, no llevamos más de 3 años haciendo esto acá en el país, pero ya se tiene toda la tecnología importada para hacer eso. Lo que buscamos es sacar células madre del propio paciente. Autólogas, que llamamos en medicina. Se llama trasplante autólogo o aplicación de células de tejidos del mismo paciente. Porque si yo aplico células de un paciente a otro, que se ha hecho trasplante entre hermanos o donantes, pero pues hay muchas posibilidades de rechazo de tejidos que vengan de un donante. No, y el sistema si yo tengo mis propias células específico. Madre, pues yo las saco. Claro. Entonces la ventaja enorme es que antes teníamos que recurrir a las células madre que habitan en el cordón umbilical y se guardaban y se congelaban durante años para ver si de pronto las necesitabas
para una regeneración de un órgano cuando adulto. Y todavía hay gente que tiene guardaditas sus células madre de cordón umbilical en los bancos de células madre. Pero pues eso ya se facilita ahora porque no necesitamos guardar células, y que si mi mamá no guarda, entonces ¿qué hago para regenerar un tejido? Ya no necesitamos las células madre de cordón umbilical, porque se descubrió que esas células madre habitan fundamentalmente en dos sitios donde podemos acceder con mucha facilidad. La médula ósea, en el centro de los huesos hay médula ósea, y tienen los otras tuétanos. Cosas, el tuétano que dice la gente, claro. Pues ese tuétano pues tiene células madre en una concentración muy baja, pero ahí se pueden, a través de procesos de separación y filtración, separar células madre mesenquimales. O de la grasa abdominal. La grasita, que algunos cuidamos mucho, también tiene esa utilidad. Desde luego que hay que hacer una pequeña aspiración del tejido graso abdominal, y con 60 centímetros obtenemos aproximadamente 30 millones de células madre de la grasa abdominal. O sea, podemos sacarlas de la grasa abdominal o de la médula ósea. ¿Y para qué sirven? Es la pregunta. Las células madre de la grasa abdominal tienen la posibilidad de regenerar muchos tejidos. Por ejemplo, una rodilla que ha sufrido porque se rompieron los meniscos y está haciendo una artrosis de rodilla, o en la mediana edad por problemas de síndromes metabólicos, por mala nutrición, por exceso de consumo de azúcares refinados o de gluten, por sobrepeso, por la diabetes, por muchos factores, puede generarse una artrosis en las caderas, una artrosis en las rodillas, y también por factores de tipo emocional disparadores de la enfermedad. Entonces, esas células que sacamos de la grasa abdominal y con un proceso enzimático son separadas, pueden regenerar el cartílago de la rodilla, pueden regenerar un menisco, pueden regenerar el cartílago de la cadera, o pueden regenerar un disco intervertebral lesionado en una hernia discal, pueden regenerar un hombro de un manguito rotador que se ha lesionado, pueden regenerar una cabeza del fémur que ha tenido una enfermedad de Pertes, que es muy compleja y de difícil manejo muchas veces. Bueno, doctor, quiero que antes de continuar me haga la diferencia con el plasma rico en plaquetas, que se utiliza también de una manera cotidiana para los cartílagos, para las lesiones articulares, para muchas de las partes que tenemos en discopatías o enfermedades degenerativas. Es importante la diferenciación. El plasma rico en plaquetas se obtiene de la sangre venosa. Se saca a través de la sangre venosa unos tubitos de sangre y se centrifuga y se obtiene el plasma que tiene plaquetas. El plasma está rico en plaquetas, y las plaquetas, que son las células propias de la sangre periférica, son ricas en factores de crecimiento. Pueden ser factor de crecimiento de fibroblastos y producir cartílago, factor de crecimiento neural, factor de crecimiento endotelial, pueden producir vasos, pueden producir cartílago, pueden producir incluso nervios que estén lesionados, pero es sangre venosa y de ahí se sacan factores de crecimiento, no células. Es decir, lo que sacamos de un plasma rico en plaquetas son algunas sustancias que se llaman factores de crecimiento y que pueden inducir, al aplicarlo en una rodilla o en una cadera o en un tejido, que sus propios tejidos se repliquen y produzcan esas sustancias o esas células que están deterioradas. Si yo coloco factores de crecimiento en la rodilla, estoy forzando a que mi cartílago de la rodilla produzca más cartílago. Si yo lo coloco, por decir algo, en una zona donde me falta circulación, en un trastorno de vasos sanguíneos, yo puedo favorecer que se produzcan nuevos vasos sanguíneos con los factores de crecimiento que tiene el plasma, pero no estoy colocando células. Entonces, si hay un tejido ya muy lesionado, que tiene muy poca celularidad, que no tiene un cartílago ya muy deteriorado, con solo plasma pues sería muy difícil. Yo lo que hago es no aplicar el plasma, sino las células estrellas de tu cuerpo, que son ya células madre. Una célula ya es una unidad que puede replicarse, puede dividirse. Esas células madres se dividen en una célula madre nueva y en una célula de un cartílago si la coloco en una articulación. Entonces, una sola celulita, si yo aplico 30 millones, ellas se van a dividir en muy pocos segundos en 60 millones. 30 millones de células madre nuevas y otros 30 millones de cartílago. Y así sucesivamente. Se van replicando y se autorreplican permanentemente. Esa es la ventaja de las células madre, que es como sembrar,
como tener una siembra, regar semillitas en un tejido para formar células nuevas. Si el tejido está muy deteriorado con el solo plasma, no puedo conseguir eso. En un hígado lesionado yo no puedo llegar al hígado, pero sí coloco células madre en la vena, endovenosas por la vena, y les coloco un medicamento para que se vuelvan hígado. Un marcador, como un número, un password. Y ahí es donde viene el secreto de la integración con la homeopatía y colocarle puntos de acupuntura al paciente mientras está en el tratamiento, para que ya esas celulitas como que tienen una dirección, como que yo les digo, mire, yo las necesito, sacan el hígado, viajan por tu sangre y migran y van a quedar sembraditas en tu hígado, porque ya tienen una información al ser mezclada con ciertos medicamentos homeopáticos que le dicen, tú tienes que irte para el hígado, le coloco unos puntos de acupuntura al hígado que lo vuelven como en un campo magnético para esas células, y esas van a sembrarse en el hígado y se siembran y van a regenerar el hígado, por ejemplo, en un paciente con cirrosis hepática que está esperando es un trasplante que es muy difícil, y esto tiene la virtud de que se siembra y va a regenerar, y va a durar el proceso de regeneración meses enteros, porque son 30 millones que se van multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta generar un hígado nuevo, o hasta generar un páncreas nuevo, por ejemplo, en un paciente diabético, o en un paciente con EPOC, esa enfermedad pulmonar que hace que la gente dependa de la bala de oxígeno permanentemente, se quedan atrapadas en las células del pulmón y van replicándose y regenerando el pulmón. Bien, vamos a seguir en un momento, doctor Héctor Roa Morales, hablando aquí en Sanamente de Caracol Radio de la homeocinetría y del uso de células madres que se pueden dirigir a través de métodos específicos locales o a distancia utilizando los medicamentos homeopáticos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Héctor Roa Morales. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en acupuntura, especialista en terapias alternativas. Es docente en la Universidad Manuela Beltrán en acupuntura y homeopatía y ha diseñado diferentes diplomados para universidades de nuestro país. Además es docente nacional e internacional de homeocinetría, una ciencia que integra la homeopatía reciente con la ancestral acupuntura, utilizando los medicamentos homeopáticos a través de agujas hipodérmicas en cantidades específicas para hacerle un canto a la energía sutil de la acupuntura, validando los conceptos ancestrales con la ciencia de la acupuntura. Se sabe que la acupuntura puede modificar los campos energéticos locales. Esto hay más de 10.000 estudios científicos y Francia ha sido la pionera en encontrarlos, de la ancestral oriental a la moderna occidentalidad. Hemos encontrado esos resultados y se puede hacer a través de agujas o en este caso a través de líquidos de manera específica para favorecer la acción que tiene la acupuntura sobre órganos. Y hay algún hecho fundamental, es que con la reciente investigación de las células madre, los desarrollos que ha hecho el doctor Héctor Roa, es retirar no de la médula ósea, sino de la grasa que tenemos todos los seres humanos, cerca de 60 centímetros cúbicos, para encontrar unas 30 millones de células madre, para favorecer la regeneración de los tejidos, para hacer una siembra como semillas que se van a colocar directamente en los lugares donde está la enfermedad, y además favorecer algo que es esencial, la energía ancestral, según la medicina tradicional china, la que todos tenemos y compartimos cuando venimos, por ejemplo, del agua marina. Se puede modificar, tonificar a través de unos puntos Shu, unos puntos Hua, Tu, Hi, Hiaji, que se encuentran a nivel de la espalda, y en esos puntos colocando las agujas como si fueran específicos password de información para llegar a unos órganos. Tenemos todos nosotros, los computadores y los televisores, y todos tienen sus entradas de los cables por detrás. Los seres humanos los tenemos en esos puntos para llegar específicamente. Cuando podemos activar esos puntos, cuando colocamos medicamentos homeopáticos o cuando colocamos directamente a células, podemos favorecer que esas semillas vayan replicando y generar el equilibrio. ¿Qué diferencia tiene con lo que se conoce con los factores de crecimiento que hay en el plasma rico en plaquetas? Que estos son factores de crecimiento, no células, que pueden inducir obviamente la replicación y regeneración tisular hasta cierto punto, pero cuando hay un deterioro grande solamente se puede recurrir a este tipo de estrategias terapéuticas. ¿Cuál ha sido su experiencia, doctor Héctor? Ya no hablemos de la parte osteoarticular, que es como la más conocida, sino ya en recuperación de otros tejidos, que ya hay enfermedades más importantes, daños neurológicos severos, daños cardiovasculares, posinfarto, en fin. ¿Cómo es tu experiencia, doctor Roa? Muy bien. Pues el uso de las células madre tiene un abanico muy amplio de utilidades clínicas y de aplicaciones clínicas.
Lo de la enfermedad articular ha sido lo más investigado y lo que más ha dado respuestas con mucha evidencia de eficacia, pues la aplicación intraarticular o la aplicación a nivel de hernias discales, pero también se ha investigado ya mucho más reciente el efecto neurogénico de las células madre, de regeneración de células productoras de mielina usando células madre. Ya en el 2013 hay la creación de células cerebrales productoras de mielina inducidas por células madre, incluso a nivel de aplicación directamente intraarterial, es decir, por cateterismo se llega al sistema nervioso y se aplican estas células madre. Acá estamos tratando de crear un equipo de investigación con neurólogos, con oftalmólogos, con internistas, con ortopedistas para hacer la aplicación de células madre en diferentes tejidos mediante el cateterismo, que sería una de las posibilidades mucho más directas de hacer la siembra de células madre en el páncreas, en el hígado o intracerebralmente. Hemos aplicado células madre en pacientes con Parkinson con resultados muy alentadores. Las células madre poco a poco van migrando a los sitios donde se aplica y se puede hacer aplicación intratecal, es decir, directamente a través del líquido cefalorraquídeo, pequeñas cantidades de células madre que van a migrar al sistema nervioso a generar una replicación de las células que puedan estar deterioradas. En un paciente con Parkinson sabemos que las células de la sustancia nigra están deterioradas y no producen una suficiente cantidad de dopamina y se puede favorecer la replicación de estas células de la sustancia nigra aplicando estas células madre marcadas. Esa es una posibilidad. Otra de las cosas es la neovascularización o regeneración en pacientes con problemas vasculares periféricos, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen trastornos de la circulación arterial a nivel periférico y que pueden llevar a trastornos muy severos como amputaciones de los dedos o amputaciones de una extremidad porque las arterias se tapan, se cierran y es muy difícil revascularizar. Entonces esto es algo que se está haciendo ya, es aplicar las células madre, pero ya vienen las de médula ósea. Las de médula ósea tienen una virtud y es que producen mucho más factor de crecimiento, esas mismas celulitas factor de crecimiento endotelial y vascular. Entonces van a diferenciarse más fácilmente esas células madre en vasos sanguíneos. Entonces pueden ser útiles las de médula ósea en revascularizar la extremidad inferior de un paciente que tiene un pie diabético y que puede correr el riesgo de una amputación. En pacientes con problemas cardiovasculares, que pacientes que han tenido infartos o que han sido sometidos a esteno tienen dificultad para, una de las posibilidades es aplicarlas directamente mediante cateterismo y sembrarlas en el tejido miocárdico para revascularizar, para que se creen nuevos vasitos sanguíneos, ya que los que tiene el paciente, las coronarias pueden estar obstruidas y tapadas, se pueden sembrar células y que aparezcan nuevos vasos sanguíneos. Y con en Pasto estamos con un grupo de investigadores también y neurocirujanos tratando de hacer algo muy particular. Estamos desarrollando toda la investigación para poder aplicar las células madre directamente a través de cateterismo intracerebralmente en pacientes que tuvieron la dificultad de no poder llegar a tiempo cuando sufrieron una isquemia o un problema, un accidente cerebrovascular, que quedaron con algún tipo de dificultad. Y si uno no pudo actuar en los primeros 4 horas, realmente el paciente va a quedar con dificultades. El paciente va a quedar con alguna dificultad de hemiplegia o algo así. Entonces lo que estamos buscando nosotros es que haya la posibilidad de que si no se pudo recurrir en las primeras horas a que el paciente tuviera el apoyo neurológico y ya haya pasado de un mes, ya haya secuelas de hemiparesia, se inyecten las células madre a través de un cateterismo directamente a nivel cerebral, donde la lesión ya está, para regenerar el tejido formando nuevos vasos sanguíneos. Con el doctor Porfirio Esair Muñoz en Pasto estamos tratando de desarrollar esta posibilidad, estamos creando la unidad allá y pues tratando de acopiar toda la tecnología necesaria para que eso pueda llegar a darse. Entonces las posibilidades son a nivel del músculo cardíaco inmensas, a nivel de problemas periféricos inmensas, a nivel de la rehabilitación de pacientes con trastornos neurológicos inmensas.
los problemas, ya les comentaba, los problemas del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene muy poca posibilidad de manejo. Apenas el paciente empieza a depender del oxígeno, no le podemos ofrecer mayor cosa, broncodilatadores muy seguramente, o en medicina alternativa algunos medicamentos también de tropismo de pulmón, pero las células madre quedan ahí y regeneran el pulmón. Es una de las posibilidades. Los pacientes en menos de 2 meses ya cambian la perspectiva de el caminar más distancia sin fatigarse, la disminución de la fatiga, del ahogo, de la disnea que tiene el paciente es muy notorio en los pacientes con EPOC. Entonces hay una enorme posibilidad de manejo. Y bueno, lo primero que mencionábamos en hernias discales, que ha sido espectacular el resultado, porque la resonancia magnética del paciente aplicando directamente a nivel intradiscal, guiados por fluoroscopia, cambia en cuestión de 3 meses. Ya vemos cambios en la resonancia magnética nuclear que muestran la reducción de las hernias, desde luego la regeneración del disco, porque no es solamente que cortemos la hernia, que la hernia desaparezca, sino que el disco se renueva, el disco se rehidrata y vuelve a fabricar las sustancias que tenía ese núcleo pulposo, que son los glicosaminoglicanos, como el tejido que se salió del disco porque se rompió el anillo. Acá el anillo se regenera y se regenera el disco totalmente. Bueno, esa va a ser la medicina del futuro, empezando en este presente y buscándose soluciones con las propias realidades del paciente, evitando las respuestas de rechazo inmunológicas, utilizando la integración de una medicina ancestral con una conciencia planetaria, que es la acupuntura, una medicina reciente que integra los diferentes reinos de la naturaleza, la homeopatía y la tecnología y el desarrollo de la ciencia moderna como las células madre. Es no perder lo conocido y lo transitado por la humanidad, no perder la conciencia que se ha desarrollado, es integrarlo y aplicarlo sobre todo de manera práctica para los seres humanos. ¿Dónde lo ubican a usted, mi querido doctor Héctor Roa? Muchas gracias, Santiago. En Eras Medicina Holística, el teléfono nuestro es 315-352-4268 o 316-479-5531. Son los teléfonos de Eras Medicina Holística acá en Bogotá, y próximamente pues estaremos trabajando en la ciudad de Pasto con otro grupo de investigación, y en la ciudad de Medellín, que estamos también creando un grupo de investigación con el mismo tipo de trabajo. Pero acá ya estamos desarrollando la práctica clínica con pacientes en Bogotá, en la calle 112, número 7029 en Bogotá. Perfecto, aquí en la ciudad de Bogotá, y bueno, ahí conocerán teléfonos de otras ciudades en caso de ser necesario. 315-352-4268, 315-352-4268 o 316-479-5531. Doctor Héctor Roa Morales, especialista en acupuntura, también en homeopatía, investigador en las terapias de regeneración. Nos ha hablado de esa integración desde las células que están en la grasa, 60 centímetros extraído, con un método estéril específico, autólogo, sea el propio paciente, utilizando además acupuntura, integrándolo con medicamentos homeopáticos, favorecer la regeneración de tejidos, sembrando las semillas de nuestras propias células para que ellas vayan creciendo en sus propias condiciones específicas. Doctor Héctor Roa, que descanse y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu invitación, y ojalá esta experiencia realmente de integración entre las medicinas ancestrales, las medicinas odontológicas, las medicinas integrativas y las nuevas medicinas pues de regeneración puedan ser útiles y que podamos seguir sirviendo a muchos pacientes, que realmente es nuestro deber. Así debe ser, servir a los pacientes. Nuestro más alto sentido tiene que ser el de ayudar a las personas, aquellas a las que sufren, y si podemos sanarlas tanto mejor. Descanse, doctor Roa. Muchas gracias, Santiago.